Ah, y pues fue donde yo empecé como a moverme con esa energía, ¿no? Am, ya porque en realidad pues eran muchas las personas que me rodeaban con el mismo signo, ¿no? Entonces yo tenía que aprender algo de ellos o ellos algo de mí. Entonces yo tenía la curiosidad sobre cómo era este signo, entonces yo me adentré mucho en conocerlo porque ya eran muchas personas, ¿no? Que compartían el mismo signo. De hecho, lo que estaba diciendo era de que este era como el estereotipo, ¿no? El patrón, o sea, normalmente una persona, por ejemplo, puede notar patrones en, por ejemplo, no, es que casi todos los chicos que me han tocado, se parecen, ¿no? En la cara o en el cuerpo, o son morenos o son güeros, ¿no? O sea, y yo en realidad, pues, eh, en lo que el patrón repetitivo era el signo, o sea, entonces yo fue lo que me llevó como a querer profundizar en conocer cómo eran ellos para saber cómo tratarlos. Y esa, ese querer conocer cómo era esa persona me llevó a querer saber cómo era el signo opuesto complementario de ellos para saber más o menos de qué manera tratarlo, ¿no? Entonces yo aprendí mucho sobre estos dos signos solares, ¿no? Piscis y Virgo. Y entendí, o sea, más que nada por la energía, ¿no? Cómo reconocer, sobre todo aprendí a reconocer la energía de Virgo, ¿no? Y, y ya después yo, porque yo conocí a, a personas también con las que era como que yo los tenía que llegar a conectar a ellos, ¿no? Yo fui como un puente en sus vidas, un medio, ¿no? Para conectar también a las personas, porque yo como con mi ascendente acuario, yo era pues del signo de los amigos, ¿no? O sea, el ascendente, ¿no? Acuario es el signo de los amigos, entonces yo nunca pertenecía a un grupo así como tal, pero a mí me tocó crear mi grupito, ¿no? Entonces yo ya era la que los conectaba, la que, ¿no? Pues presentaba a mis amigos, ¿no? Y hacía estos eh, grupos de personas, grupos de amistades. Y era donde más que nada pues yo podía como que mover la energía, ¿no? Y también por el haber compartido tiempo también, energía con elementos de agua, me hizo desarrollar también una cierta sensibilidad, ¿no? Porque yo aprendí a tratarlos a través del signo, de cómo era el signo. Y por ejemplo, darme cuenta que los signos de agua eran más sensibles. Yo, siendo un sol en Sagitario, entonces Sagitario pues peca de falta de tacto, ¿no? A la hora de hablar. Entonces yo, para evitar pues chocar en este sentido con ellos, porque entre Piscis y Sagitario a veces hay malos entendidos, ¿no? Entonces yo lo que hacía era evitar hablar. Y era eso, pues no me generaba en realidad algo, porque, o sea, yo buscaba la forma de expresarme de otras formas. O sea, yo ya podía ser como que había perdido como una capacidad para expresar las cosas de una forma, pero había aprendido a expresarlas de otra manera. Y esto fue el cómo empecé más que nada a adentrarme en la astrología, ¿no? A conocer cómo era la energía del signo solar. Porque ya cuando yo tenía 18, en ese entonces yo tenía 16, pero ya cuando yo tenía 18 pasadito, conocí a una chica que íbamos en la prepa también. Y por ella hablaba mucho del signo ascendente y que el signo ascendente. Entonces a mí un día pues en casa yo sentí curiosidad y fui a buscar en el archivero de mi papá. Pues él tenía un montón de documentos, ¿no? Y cosas así de mi infancia también. Entonces encontré esa acta de nacimiento donde venía la hora en la que yo había nacido, porque el signo ascendente se
se deduce a través de tu hora de nacimiento, ¿no? Y el lugar también. Entonces, ya cuando yo corrí a cartanatal.es y puse todos mis datos de nacimiento y todo, y me apareció ahí que yo era ascendente Acuario, entendí muchas cosas de mi infancia, de mi vida, de por qué había sido como siempre la rechazada de los grupos, ¿no? Porque yo tenía como este malestar de que yo había estado en muchas escuelas, porque ascendente Acuario te hace atravesar muchos cambios, ¿no? Que es lo que te da una perspectiva, es lo que Acuario en el ascendente es como que quiere enseñarte, pero también trae mucha carga saturnina porque era pues su planeta corregente de Acuario, entonces trae mucha energía saturnina, entonces parte de ahí pues viene también como que la melancolía, ¿no? El sentimiento como de limitación, ¿no? Y eso eso pues yo lo notaba mucho, sobre todo en la escuela, no sé, cuando me sentía como rechazada de los grupos, ¿no? Porque habían yo siempre era la nueva, siempre en todas era que yo llegaba a una escuela y yo era la nueva. Ya había empezado el ciclo escolar y yo entraba a una escuela a mitad de ciclo, ¿no? Faltando 2 meses para terminar el curso. Y esto me dificultaba también mantener amistades o confiar en las personas o en integrarme en los grupos también. Pero a la vez pues conocí muchas personas y yo como siempre estaba sola, conocía a una persona o dos con las que me llevaba bien y era con la que más apego tenía, ¿no? Y ya era como que todo el salón en contra nuestra, o sea. Porque sí me acuerdo que una vez yo tenía una amiga que era mi vecina y una vez me metí a la escuela donde ella estudió. Entonces, un día a la salida nos agarraron a naranjazos y pues ella ya tenía desde segundo año estudiando en esa escuela y ella estaba en quinto y yo estaba en sexto. Y era la primera vez que la agarraban a naranjazos a la salida, o sea, y estaba yo, entonces fue así como de que es tu culpa, es por ti, ¿no? Y pues sí, de hecho la revista que yo leía en la escuela cuando estaba yo en quinto año, que leía los horóscopos, era la revista Por Ti, que en aquel entonces era una revista muy popular en la generación pues de adolescentes de aquel entonces, ¿no? Y así. Entonces, cuando yo leí de mi signo ascendente, a mí me ayudó mucho a trascender esa sensación de tristeza, ¿no? Que me había dejado la experiencia de la escuela, ¿no? El no entender por qué los demás me rechazaban o me despreciaban o simplemente no me integraban en los grupos, ¿no? Siempre era así como que hagan grupos para exponer, ¿no? En clase, entonces yo siempre era la que el maestro me metía en un grupo. Y así. Entonces, haber entendido que todo eso venía también como de experiencias del ascendente Acuario, me ayudó a trascender esa sensación como de tristeza, ¿no? De melancolía, ¿no? Porque era como, es que porque me odian, ¿no? Sentir que es así, ¿no? Es que es la energía de Acuario, entonces ya como que lo entiendes, ¿no? Lo aceptas, lo integras y lo trasciendes, lo superas. Y algo que yo también, porque yo pues en mi intención de conocerme a mí misma, ¿no? Cuando descubrí que era ascendente Acuario, para mí fue como el segundo escalón, ¿sabes? Fue como de ya atravesé la energía de los signos solares, ¿no? Ahora vamos hacia el ascendente, entonces fue como que entrar en otro nivel y fue que empecé a estudiar más sobre cómo era yo, sobre todo a partir del ascendente Acuario. Y no nada más pues era eso, ¿no? Ya después descubrí que era o sea, todos los planetas, ¿no? La Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todos los planetas, ¿no? Y que todos están como en la energía de ellos, pues está siendo influenciada por el signo en el que está, ¿no? Y yo en mi intención de seguirme conociendo a mí misma, ¿no? Investigué pues famosos que tuvieran signo ascendente, ¿no? Personas cercanas también. Entonces me dejé llevar por influencias, ¿no? De personas. Entonces yo antes de saber que, por ejemplo, Carl Jung es ascendente Acuario, yo ya lo admiraba porque a mí pues me gustaba mucho la psicología y yo me gustaba así como que investigar, ¿no? Por mi cuenta también, conocer un poco de la mente humana.
y haber descubierto que Carl Jung y yo compartíamos el mismo signo, aparte de Saturno en Acuario también en casa 1, me hizo entender como también por qué me llamaba mucho la atención el estudio de la mente, ¿no? O la psicología. Y ya cuando esto fue como el signo ascendente, ¿no? Ya cuando tenía yo 19 años, conocí a un chico que de buenas a primeras se me acercó y me preguntó, oye, ¿eres Sagitario? Y yo, no manches, sí, o sea, ¿cómo lo haces, no? Yo quiero llegar a hacer eso algún día. Y porque él hablaba de numerología y de esas cosas, ¿no? De astrología y eso. Pero él lo hacía como en tono de manipulación porque pues quería, era como su forma de llegarme, ¿no? También. Fue una persona a la que yo admiré también mucho su manera de mover la energía también, sobre todo. Y porque por él aprendí más sobre astrología, numerología, y también descubrí que el tarot es la herramienta que se usa para hacer un horóscopo. Y, o sea, sí, o sea, suena un poco absurdo porque pues si yo leí el horóscopo desde niña, no es posible que hasta los 21, porque yo fue a los 21 en realidad, que hice consciente esto, ¿no? De que, usan las cartas, el tarot lo usan para hacer un horóscopo. Entonces, ya yo, como que entendía, ¿no? Cómo funcionaba más esto. Y cómo la influencia de la numerología también, porque las cartas pues tienen números, ¿no? Aquí tengo 2 seises. Y el número pues es una energía también, que incluso, o sea, hay un arcano que es el arcano 0, ¿no? La carta 22 del tarot. Entonces, este vato, pues, que salimos como por 2 años, él hablaba mucho de, no, que la sacerdotisa y que tú eres una bruja, y yo, ¿de dónde sacas esas ideas, no? Y porque un día hizo un comentario así súper clave, que yo descubrí de dónde había sacado esa información, porque un día tuve la curiosidad de buscar así mi cumpleaños como tal en internet y me apareció una página. Ahorita ya la quitaron, ya no está pues la información, pero yo me acuerdo que tomé screenshots de todos, de los 365 días de cumpleaños, ¿no? Y los guardé y dije, pues por si algún día necesito, ¿no? Conocer a alguien. Y de esa información fue donde vi que él había sacado las palabras, porque usó exactamente las mismas palabras. Yo dije, con que de aquí lo sacaste, ¿eh? Y entendí que realmente el copiar no era algo malo. Yo tenía un problema con el tema de la originalidad, con el tema de ser auténtico, ser único, hacer algo que no todos los demás hacen, ¿no? O hacer algo que solamente que tú inventaste, ¿no? O que tú descubriste. Y tenía como que un problema con eso yo creo que pues Acuario, ¿no? Que Acuario es raro, Acuario es el raro, ¿no? Y son originales, ¿no? Entonces yo tenía un problema con que yo sentía que esa parte acuariana, ¿no? De mi ser, ¿no? La espontaneidad. No era yo como que muy espontánea, entonces, porque esta timidez que venía como que arrastrando, ¿no? Desde la infancia, hizo que formara como esa coraza y esa inseguridad, que en realidad yo era una persona como con algo raro. O sea, yo siempre supe que yo era algo rara, pero nunca me sentí como especialmente diferente, ¿sabes? Aunque sí notaba que había algo raro en mí, y era en parte lo que yo sentía que alejaba a las personas, como cierta inseguridad, no sé. Estoy hablando de cosas muy personales. Bueno, y así, pues por él descubrí la numerología y el tarot. Entonces fue lo que me llevó al siguiente nivel, ¿no? Ahora toca pues aprender sobre la energía de las cartas. Entonces yo, por ejemplo, en mi familia tengo una tía que es tarotista. Ella es bruja, pues es wicca, pues es wicana. Entonces a ella fue la primera persona que recurrí. Ya se me acabó el tiempo. Voy a seguir en otro video.